Para aquellos que dicen que el gobierno Andrés Manuel López Obrador es exactamente igual que las anteriores administraciones, permítanme mostrarles esta nota que derrumba lo que ustedes están afirmando o argumentando, puesto que en esos gobiernos pasados lo que se tenía era que el tema de la recaudación o el tema fiscal caía 100% en la clase media, mientras que los grandes corporativos no pagaban ni un solo peso de impuestos. ¿Y a qué se debía esto? Muy sencillo. Esos, digamos, grupos de poder, digamos, esos partidos de PAN y PRI, tenían controlados a determinados grupos empresariales, como es el tema de la Coparmex, los que decían, ok, nosotros vamos a apoyar candidaturas de X o Y grupo o de X o Y partido, pero a nosotros nos vas a condonar los impuestos en este año mientras ustedes están gobernando. Por eso fue que durante las administraciones tanto de Fox como la administración de Calderón como la de Peña Nieto, no se estaban cobrando impuestos a estos grandes corporativos, bajo el argumento de que estos generaban empleo, pero la realidad era porque ellos patrocinaban campañas políticas de determinados grupos, como eran los del PAN, los del PRI, los del PRD. Ahora, volviendo al tema, ¿qué fue lo que ocurrió? Que la empresa Genoma Lab acaba de llegar a un acuerdo con el SAT para pagar un adeudo que tenía desde el año 2013 por un monto de 750 millones de pesos. Por eso es que les menciono que este gobierno, pues bueno, se termina diferenciando con relación a los otros. En esas anteriores administraciones lo que se tenía era que las personas que estaban en la clase media pues se veían muy presionadas en el tema de recaudación. Y tú dirás, ¿por qué la clase baja no? Muy sencillo, porque la clase baja con trabajos tenía recursos para poderse alimentar o incluso a veces ni siquiera para eso. Y en ese digamos intermedio eran los que más se veían afectados. Ahora que el tema de la recaudación viene para todos, pues está bastante bien. Y es que, a ver, como se suele decir en ese dicho tradicional, o todos coludos o todos rabones. En este caso, pues les toca que todos paguemos impuestos. Así como aquella persona que es un asalariado, así como aquella persona que es un campesino, así como aquella persona que es alguien que vende taquitos en la esquina y genera pues empleo, pues paga impuestos. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que exentar esos grandes corporativos de que lo terminen pagando? Y es que, a ver, el problema era que los gobiernos pasados eran muy cobardes, le tenían miedo a enfrentarse a los empresarios. ¿Y por qué les tenían miedos? Porque ellos eran los que pagaban el tema de medios de comunicación tradicionales. A ver, para nadie es un secreto que muchos de los que ahora critican esta actual administración eran personas que tenían contratos de millones de pesos en televisoras y que, bueno, esas televisoras obtenían recursos de estos grandes empresarios, de estos grandes corporativos. Ahora, ¿qué ocurrió? Que como los medios de comunicación terminaron migrando a plataformas digitales, los que en estos momentos tienen una gran presencia son personas que no trabajaron en esos medios de comunicación tradicionales, sino que son personas que pues simplemente quisieron expresar una opinión y ahora se encuentran ahí. Por ello, cuando alguien me dice, no, es que el gobierno Andrés Manuel López Obrador es exactamente igual a los anteriores o es peor a ellos, y yo, a ver, primero vamos a dejar algo bastante claro. El tema de la recaudación o el tema de recaudación solamente por fiscalización ha dejado, según los datos que dio el SAT, cerca de 385 mil millones de pesos, según los datos que dio el SAT. O sea, son cifras bastante buenas que no se tenían en los últimos 10 años. Solamente por ese concepto. Imagínense las demás ramas que tiene que atender el mismo SAT. Por eso, cuando los empresarios ahora de la Coparmex dicen, no, es que no me gusta que se haga esto, no me gusta que se haga esto, y empiezan a tirar, es porque se ven afectados sus intereses. Un ejemplo claro de ello, en el cual se relaciona la forma en que participaba el sector empresarial con los corruptos del PAN, del PRI, del PRD, del Verde, de todos esos partidos, lo que hacían es el tema de las reformas estructurales, que decían, bueno, son estructurales, son para que México avance, bla, bla, bla. ¿Qué fue lo que trajo la reforma estructural? Algo tan sencillo como el outsourcing. ¿Y qué es lo que ahorita se está mencionando y qué fue lo que ocurrió el día de ayer? Que uno de sus principales impulsores, que es básicamente pues su presidente, bueno, el presidente del Grupo Gini, que es el principal impulsor del outsourcing o subcontratación, fue detenido por presuntamente usar recursos de procedencia ilícita. ¿Esto qué significa? Que probablemente venían recursos del crimen organizado y él los lavaba mediante el esquema de la subcontratación, porque incluso se mencionó por el mismo SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera que determinados grupos como estos lo que hacen es eso, de que simplemente hacen simulación de operaciones y de esa forma lavan cantidades absurdas de dinero. Por ello, cuando se quiere acabar con el crimen organizado es complicado, porque los mismos empresarios o los principales promotores de este tipo de acciones son grupos de poder muy fuertes.
son bastante fuertes. Por eso es cuando les menciono que el tema de las reformas estructurales surgieron en ese periodo de tiempo en el cual pues empresarios y políticos estaban coludidos a morir. O sea, un político no le reclamaba a un empresario, o un empresario no le reclamaba a un político. Ahí tienes el tema de Claudia X González, Gustavo de Hoyos y un vato al que le apodan el Diablo. Ese tipo pues tiene bastante poder, y él dijo que iba a hacer lo posible, o iba a meter recursos para sacar a la mayoría de Morena. ¿Y por qué quieren sacar a la mayoría de Morena en San Lázaro? Muy simple, porque gracias a ellos se está otorgando el presupuesto a determinadas obras y se está apoyando a la gente. ¿Qué era lo que no querían los empresarios? El tema de apoyos a adultos mayores, estudiantes, el tema de personas discapacitadas. No querían que se entregaran esos apoyos, porque cuando se mencionó que se quería modificar el artículo 4 constitucional para garantizar que estos apoyos ya fueran pues constitucionales y por ende garantizados, los primeros en oponerse fueron varios personajes que eran controlados por la Coparmex. ¿Y por qué les interesaba tanto? Porque sabían que el recurso que se utilizaría para dar ese dinero a la gente que lo necesitaba iba a salir de los impuestos de estos grandes corporativos, de estas grandes empresas. ¿Y qué es lo que hemos venido viendo? Que si tú te fijas cuál es la gráfica de recaudación que se ha tenido a pesar de la pandemia, solamente terminamos, creo que decreciendo 1 o 2% en términos reales de lo que a pesar de la pandemia fue lo que terminamos decreciendo en tema de recaudación. O sea, no se llegó a la meta por 2%. O sea, por 2% no se llegó a la meta. Esto quiere decir que el trabajo se está haciendo bien y que estos grandes empresarios van a meter recursos pues de dinero a lo absurdo para intentar llegar a ganar el tema de diputaciones federales, para intentar llegar a ganar gobernaturas, para intentar ganar alcaldías. Y en el caso de gobernaturas, para nadie es un secreto que la organización Sí por México, donde participan estos empresarios de la Coparmex, ya metieron a varios de sus candidatos para competir por alcaldías. Incluso también uno que dice que no es de Sí por México, pero que lo apoya Sí por México, pues también está ahí. También le terminaron metiendo dinerito. Y créanme que en nuestro país, por desgracia, la necesidad hace que las personas terminen vendiendo su voto. Y es que en México hay muchas regiones en las cuales estos grupos de oposición, que es PRI, PAN, PRD, lo que hacen es ir a esas regiones pobres, y como saben que lo único que le queda a ellos, es decir, pues no me ha cambiado nada a mí, o sea, yo no siento tal apoyo, entonces pues vendo mi voto, y a lo mejor esa persona dice, por lo menos hoy vamos a comer bien. Por eso terminan vendiendo su voto, y eso afecta a la democracia en nuestro país. ¿Y cuál es la forma de que México no le pase eso? Incrementar la clase media. ¿Y cómo logramos eso? Eliminando varios esquemas de subcontratación, porque para nadie es digamos, algo oculto que la subcontratación que no es especializada o que no tiene digamos un sentido de que a lo mejor tiene que ver con una carrera que ya terminaste, una maestría, pues los salarios ahí a lo mejor son buenos. Pero si tú a lo mejor estás subcontratado para dar un servicio de limpieza, de seguridad privada, de esos que tú ves a lo mejor en instituciones ahí pues medio uniformados, bien mal, pues ese tipo de personas no ganan salarios tan buenos por la jornada de trabajo que ellos realizan. Por ello es que si nosotros queremos cambiar eso, también tenemos que poner una regla en qué tipo de empleo se pueden crear en México, o qué tipo de normativas se tienen que respetar. Porque al parecer a muchos de estos empresarios de la Coparmex nunca se enteraron de que el outsourcing o la subcontratación era algo malo. Según ellos dicen, es que no nos habíamos enterado, nos enteramos hasta ahorita, sí, hasta ahorita nos enteramos, a pesar de que el tema del outsourcing pues ya tiene un ratito, ya tiene su tiempito, pero dicen, no nos habíamos enterado. ¿Y por qué no se han enterado? Porque lo que dijo el SAT y en la misma unidad de inteligencia financiera, algunas de estas empresas que se hacen pasar por empresas de subcontratación o outsourcing, simplemente son empresas fachada que hacen simulación de operaciones, se lava dinero, se manda X o Y grupos, y de ahí es donde el crimen organizado se termina financiando. Eso es lo que está pasando en estos momentos. Por ello es que les duele, y muchos me dicen, no, es que este gobierno es peor, o es peor igual a los anteriores. Señores, si fuera peor igual a los anteriores, no tuviéramos estas cifras tan buenas de recaudación a grandes corporativos. Así te lo pongo. Esto es uno de los elementos clave que fortalece bastante a la 4T, o que fortalece bastante al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque estos datos no los habíamos tenido. Se los menciono, solamente el tema de fiscalización, pues no se tenía esos datos tan buenos desde hace 10 años atrás. Imagínense. Pero no me queda pues realmente otra cosa que decir. La nota es muy cortita, más que pues si esta información les agradó, me puedes dejar un like, un comentario, suscribirse y nada. Nos vemos, hasta luego y adiós.